Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy José Luis García García, el Doc Pepe, y el día de hoy vamos a hablar de hiperparatiroidismo. Para empezar, hablemos de las glándulas paratiroides, que son pequeñas glándulas aplanadas que se encuentran en la superficie posterior de los lóbulos laterales de la glándula tiroides. Vamos a encontrar un par superior y un par inferior. Tienen un pequeño cuerpo de color amarillento pardo que va de 3 a 8 milímetros de largo, 2 a 5 milímetros de ancho y alrededor de 1,5 milímetros de profundidad, más o menos el tamaño de una pequeña lenteja. Hablemos de fisiología con la paratormona. La paratormona es la hormona más importante en el control de la concentración del calcio en la sangre. Promueve un incremento de dicha concentración al actuar sobre huesos y riñones. La paratormona se encuentra en la paratiroides. Esta sensa la disminución de calcio sérico. Cuando disminuye el calcio sérico, la paratormona actúa. Va a enviar señalización a los riñones y al hueso. En los riñones va a promover la resorción de calcio y va a disminuir la excreción urinaria del mismo. A nivel de hueso, va a comenzar a disolver los cristales de fosfato de calcio para obtener calcio sérico aumentado. Ese calcio en el hueso va a la sangre, con lo cual vamos a tener un aumento sérico de ese calcio. Y por retroalimentación negativa, vamos a tener nuevamente una disminución de la actividad del aparato hormonal. Hablemos también de la vitamina D. La vitamina D se va a encontrar en su forma de precursor como dehidrocolesterol en la piel. Este dehidrocolesterol, al tener contacto con la luz solar, va a producir la vitamina D3. Esta vitamina D3 ya puede pasar a la sangre. En la sangre va a tener una hidroxilación por la 25 hidroxilasa. La 25 hidroxilasa, repito, va a hidroxilar esa vitamina D3 y va a formar la 25 hidroxivitamina D3 o 25 hidroxicolecalciferol. Después, este 25 hidroxivitamina D3 va a tener su segunda hidroxilación en el riñón por la 1-alfa hidroxilasa y va a pasar a llamarse 1,25 hidroxivitamina D3. Mucho ojo, la 1,25 de hidroxivitamina D3 va a ser la forma activa de la vitamina D, que también es conocida como calcitriol. Veamos un poco de representación gráfica de cómo se ve un hueso. Aquí tenemos una imagen de un espécimen óseo normal y una comparación con un hueso con osteoporosis, para que nos demos una pequeña idea de la importancia que tiene la vitamina D, el calcio y la paratormona en la regulación del hueso. Pero hay que recordar que estamos hablando de hiperparatiroidismo. Y para aterrizar eso, vamos a hablar de un caso clínico que encontramos en la revista de New England. Aquí nos hablan de una mujer de 57 años que tiene un nivel de calcio sérico en ayuno de 10,8 miligramos sobre decilitro. Recuerden, el rango de referencia va aproximadamente entre 8,4 a 10,4 miligramos sobre decilitro. Entonces, esta mujer tiene 10,8, discretamente elevado. Después, en un nuevo análisis realizado una semana después, el nivel de calcio sérico ahora es de 10,5 miligramos sobre decilitro. El fósforo sérico es de 2,4, tiene una tasa de filtrado glomerular de 60 mililitros por minuto, proteínas séricas totales de 7 y una albúmina de 4 y una PTH que está en 95. Y el rango de referencia es de 20 a 65 picogramos sobre mililitro. Hablando un poco más sobre los antecedentes de esta paciente, ella pues tiene 54, tiene su fecha de última menstruación fue a los 54 años, niega antecedentes de fracturas, no ha tenido cálculos renales, no hay antecedentes familiares de hipercalcemia.
Sin embargo, refiere que su madre se fracturó la cadera al resbalarse sobre el hielo a los 70 años. Entonces, la gran pregunta aquí va a ser, ¿cómo debo evaluar y tratar la condición de esta paciente? Bueno, veámoslo por pasos. Este parece ser un caso de hipercalcemia aislada, pero hay que abordar estos casos. Epidemiológicamente, el hiperparatiroidismo, acuérdense, hablamos de hiperparatiroidismo, va a tener una prevalencia de 23 de cada 10.000 mujeres y 8.5 de cada 10.000 hombres. El 80% de los casos de hiperparatiroidismo va a ser secundario a un adenoma paratiroideo único, el 10% por adenomas múltiples. Menos del 10% van a ser pacientes con hiperplasia de las cuatro glándulas y menos de 1% va a ser secundario a un carcinoma paratiroideo. La sintomatología de un paciente con hiperparatiroidismo es muy variada. Por ejemplo, podemos encontrar un paciente con dolor asociado a la fractura. Y me van a decir aquí, doctor Pepe, pero ¿por qué va a tener un paciente con hiperparatiroidismo fractura si me está diciendo que hay un calcio sérico elevado? Esa es una buena pregunta. Recuerden, cuando detectamos nosotros calcio sérico bajo, aumenta la PTH. Aquí estamos en un contexto de que hay hiperparatiroidismo. Como hay hiperparatiroidismo, la PTH va a tener su función aumentada. Y lo que hace la PTH es aumentar la resorción ósea, o sea, descalcificar el hueso para aumentar el calcio sérico. O sea, come o vaya, valga la palabra, deshace el huesito para aumentar el nivel sérico de calcio. Pero acuérdense que el hiperparatiroidismo pues es una enfermedad en la cual tenemos un aumento elevado patológico de la PTH, por lo cual aquí no vamos a depender del calcio sérico que tengamos, simplemente es una hiperfunción paratiroidea que va a estar degradando el hueso y nos va a generar después fracturas. También puede haber dolor asociado a cólicos renales porque estos pacientes con hipercalcemia van a presentar también formación de cristales de hidroxiapatita de calcio a nivel renal. También los pacientes pueden tener obnubilación, debilidad neuromuscular, esto en presencia de adenomas grandes o carcinomas paratiroideos. También se puede encontrar un cuadro clínico de estreñimiento, lo cual va a ser también un factor de riesgo para que estos pacientes con hiperparatiroidismo después desarrollen pancreatitis. Asimismo, hay que encontrar otros síntomas que nos hagan pensar en algún síndrome paranoplásico, como una úlcera péptica, en los síndromes de neoplasia endocrina múltiple que suelen presentarse con hiperparatiroidismo, sobre todo el tipo 1 y el tipo 2, en los cuales también podemos encontrar otras tumoraciones enteropancreáticas como un tumor productor de ácido clorhídrico que nos genere úlceras pépticas, como es en los tumores de Solinger-Ellison, los cuales hay una hipergastrinemia por esos tumores enteropancreáticos de gastrina que van a producir mayor cantidad de producción de ácido clorhídrico. También se ha asociado a fatiga, depresión y deterioro de la memoria, pero pues se va a desconocer, en realidad desconocemos la relación causal entre estas afecciones y la enfermedad paratiroidea. Hablemos un poco de las complicaciones y de algunas evidencias científicas que nos explican estas mismas. En realidad, la progresión bioquímica. En la mayoría de los pacientes asintomáticos, los perfiles bioquímicos séricos y urinarios se van a mantener estables durante años. En este artículo de el Journal de Metabolismo y Endocrinología Clínico, nos hablan acerca de la historia natural del hiperparatiroidismo primario en pacientes que recibieron paratiroidectomía y en aquellos que no, en un seguimiento a 15 años. Aquí los cambios en pacientes asintomáticos que fueron seguidos y que no tuvieron la paratiroidectomía, mantuvieron precisamente esos niveles de calcio sérico y calcio urinario en valores relativamente estables.
Aquí, por ejemplo, vemos que en los primeros 5 años, esos pacientes que no recibieron paratiroidectomía tuvieron calcio sérico que oscilaba entre 10,7 más menos 0,1 miligramos sobre decilitro. Y con el paso de los años, hasta llegar a 15 años, sus niveles de calcio sérico se mantenían en 11,1. En realidad, no fue un cambio relativamente significativo. También el calcio urinario se estaba manteniendo entre 215 y a los 15 años se mantuvo entre 202 más menos 36. Entonces, como tal, la hipercalcemia, los pacientes cursaban con hipercalcemia asintomática y esos niveles de calcio sérico y urinario no tuvieron cambios estadísticamente significativos, o más bien cambios en esos valores basales de ese electrolito. Respecto a la pérdida ósea y riesgo de fracturas, varios estudios demostraron mayor riesgo de fracturas de columna vertebral, muñeca, costillas y pelvis. Este estudio, por ejemplo, del Journal el- de la mineralización ósea, nos muestra que si hay enfermedad esquelética en hiperparatiroidismo primario, que de hecho se esperaría aquí en esta imagen, en esta gráfica, nos habla que hay mayor frecuencia de pérdida de mineralización ósea. Ya parezco varía de leyendas legendarias, pero si hay una pérdida de la mineralización ósea esperada. Lo esperado pues, es que estén en el 100%. Sin embargo, en estas barritas veíamos que había una disminución a nivel de radio, cuello femoral y de la espina lumbar. Y pues donde había más disminución era a nivel del radio seguido de el cuello femoral. Y donde tenían peor resultado era a nivel de la espina dorsal. Entonces, esto es lo esperado y las gráficas eran el grado de desmineralización. O sea, estaban en un porcentaje evidentemente menor de lo esperado en una población comparada con una población que no tiene hiperparatiroidismo. Acerca de la nefrolitiasis, la prevalencia estimada de cálculos renales identificados radiográficamente entre pacientes con hiperparatiroidismo primario en países industrializados oscila entre un 7 y un 20%. Aquí también encontramos un artículo que nos habla de que hay un incremento en la mortalidad y morbilidad en pacientes con hiperparatiroidismo primario. Eh, Existe, pues evidentemente, ese aumento de riesgo por cualquier causa cardiovascular en pacientes con hiperparatiroidismo y aquí en esta tabla pues nos desglosan esos datos, que pues en respecto a enfermedad cardiovascular, los pacientes con hiperparatiroidismo tienen mayor frecuencia y mayor mortalidad en estos desenlaces. Y respecto a las enfermedades neuropsiquiátricas como depresión, ansiedad y problemas de memoria y concentración son frecuentes, pero fisiopatológicamente no hemos encontrado una relación directa entre una y la otra. ¿Cómo vamos a diagnosticar estos pacientes y cómo los vamos a evaluar? Bien importante, hay que sospecharlo en un paciente que tenga calcio sérico elevado. También cuando haya una PTH inadecuadamente normal o alta. Y aquí ojo porque estos datos pueden ser engañosos. La 25 hidroxivitamina D puede estar normal o normal baja. Pero acuérdense, la PTH va a aumentar la conversión de 25 hidroxivitamina D a 1,25 hidroxivitamina D. Por lo tanto, si bien la 25 hidroxivitamina D puede estar normal o normal baja, la 1,25 de hidroxivitamina D, o sea, el calcitrol, sí va a estar elevado. Entonces, importante. El hiperparatiroidismo primario debe ser diferenciado de otras causas. Por ejemplo, causas hematológicas, algún otro síndrome paraneoplásico o un mieloma. También el hiperparatiroidismo secundario
hay que conocerlo porque es una respuesta a la hipocalcemia y es observada en asociación a la deficiencia severa de vitamina D, mala absorción de calcio y enfermedad renal crónica. Esto, ojo, fuera del contexto de un hiperparatiroidismo primario en el cual solemos encontrar adenomas secretores de paratormona, sino en contextos de pacientes con deficiencias severas de vitamina D o bien el hiperparatiroidismo terciario, el cual ocurre en pacientes que tienen enfermedad renal crónica con hipocalcemia crónica, hiperfosfatemia y síntesis alterada de la 1,25 hidroxivitamina D. Acuérdense, los pacientes crónicos de larga evolución ya no van a tener producción de calcitriol endógena, por lo cual se las tenemos que administrar nosotros, porque ya no tienen esa segunda hidroxilación a nivel renal de la vitamina D funcional. Entonces, eso, o sea, esa alteración patológica en la enfermedad renal crónica de larga evolución nos va a llevar a la hiperplasia paratiroidea y eventualmente a la hipercalcemia característica de un hiperparatiroidismo, pero mucho ojo, aquí en contexto de un hiperparatiroidismo terciario. Sobre esa evaluación del paciente con hiperparatiroidismo, hay que tomar en cuenta que hay muchas alteraciones genéticas que también van a causar hiperparatiroidismo, como por ejemplo la hipercalcemia hipocalciúrica de tipo 1, que generalmente no va a requerir tratamiento, pero va a ser parte de un diagnóstico diferencial cuando estemos pensando en el contexto de que nuestro paciente pudiera también estar cursando con una neoplasia endocrina múltiple. También la hiperplasia de las cuatro glándulas paratiroideas es común en el MEN tipo 1 y en el MEN tipo 2, por lo cual hay que tener también un alto grado de sospecha cuando en un procedimiento quirúrgico se evalúe y se encuentre que hay hiperplasia de las cuatro glándulas. También existe el síndrome de hiperparatiroidismo y tumor mandibular, del cual ya hemos hablado en otros videos en este canal, el cual va a estar asociado a un peor pronóstico y a carcinoma paratiroideo. También hay otras cuestiones que nos pueden generar hiperparatiroidismo, como por ejemplo la terapia con litio a largo plazo. Las terapias con tiazidas pueden empeorar la hipercalcemia en pacientes con hiperparatiroidismo. De hecho, recuerden, cuando tienen un paciente con osteoporosis, el uso de las tiazidas como hidroclorotiazida va a favorecer la reabsorción o la disminución de la pérdida mineral de calcio a nivel renal. Entonces, nosotros como internistas brindamos tratamiento con tiazidas como un adyuvante en el tratamiento de pacientes con osteoporosis, para que quede ahí el dato. El manejo de los pacientes con hiperparatiroidismo es quirúrgico. La cirugía continúa siendo el único tratamiento definitivo para el hiperparatiroidismo. ¿Cuáles son las indicaciones para una cirugía en un paciente con hiperparatiroidismo? Son las siguientes. Que el paciente evolucione con un calcio sérico mayor de 11,5 miligramos sobre decilitro, que sean pacientes menores de 50 años o mujeres peri y posmenopáusicas de 50 años o más, con una densitometría ósea que nos marque un T-score de menos de 2,5 o incluso menor, o que presenten fracturas patológicas en un contexto de osteopenia y no de osteoporosis. Por eso es importante que también hagan ustedes el cálculo del fracture score o FRAX score para que les pueda determinar si ese paciente se beneficia no solo de un tratamiento con bifosfonatos, que este no sería el contexto, sino de un tratamiento quirúrgico. También se benefician los pacientes con tasa de filtrado glomerular menor de 60, aquellos que tienen nefrolitiasis de repetición, aquellos que tienen un calcio urinario mayor de 400 miligramos por día, y también aplica para pacientes con hiperparatiroidismo normocalcémico. Entonces, hablemos un poco más de ese manejo quirúrgico. Usualmente la localización preoperatoria va a permitir una paratiroidectomía mínimamente invasiva, en la que se puede resecar un único adenoma, que es el que nos podría estar causando la enfermedad. Esto, pues, usualmente lo pueden hacer con un tiempo quirúrgico limitado de 15 a 20 minutos.
a veces utilizando únicamente un bloqueo cervical con sedación en ese sitio, una sedación local, que usualmente a esos pacientes les va bien. El tratamiento quirúrgico del hiperparatiroidismo debe incorporar mediciones intraoperatorias de PTH cuando estén disponibles. Y tras la extirpación de un solo adenoma, la PTH intraoperatoria debe disminuir al menos 50% y alcanzar un rango normal. Mucho ojo, aquí es bien importante el ojo del cirujano al evaluar las cuatro paratiroides. Si evalúa y ve que hay una paratiroides hiperfuncionante o más bien más grande, la va a extirpar y durante ese mismo procedimiento se va a tomar una muestra sérica de PTH. Y si esa PTH disminuye a la mitad, significa que el cirujano retiró ese adenoma hiperproductor de PTH que estaba generando el hiperparatiroidismo primario. Y por ende tendríamos un paciente curado y que no necesitaría de reemplazo a largo plazo de calcio. ¿Cuáles serían las complicaciones potenciales del manejo quirúrgico de la paratiroidectomía? Son poco comunes e incluyen lesión al nervio laringeo recurrente con un porcentaje, aquí me equivoqué, es menor del 1%, infección de herida quirúrgica, sangrado, también como ya les comentaba previamente, hipocalcemia posoperatoria transitoria moderada en un 15 al 30% de los pacientes, los cuales se pueden corregir con un uso apropiado de calcitriol y otros suplementos de calcio. Se ha visto que hay un incremento del 2 al 4% en la masa ósea tras un año de la cirugía. Y en un estudio retrospectivo en pacientes que recibieron resolución quirúrgica, el riesgo absoluto de fractura de cadera a 10 años era de más de la mitad, o sea, de un 64% menor en comparación con pacientes que no recibieron manejo quirúrgico. Había un incremento de un 2 a un 4% en la masa ósea tras un año de la cirugía. Y en este estudio retrospectivo en pacientes que recibieron resolución quirúrgica, el riesgo absoluto de fractura de cadera en 10 años, como ya les comentaba, era 64% menor. Y aquí les dejo pues el estudio, la investigación original de los anales de medicina interna, el cual pues fue un estudio observacional dirigido por este maestro Michael West. Si no le damos resolución quirúrgica al paciente, pues también le podemos brindar manejo médico. Las guías para monitoreo médico recomiendan medición anual de calcio sérico y repetición de una densitometría anual o cada 2 años. Hay que realizar radiografías de columna vertebral y valorar la presencia de fracturas, si existe pérdida de densidad mineral ósea o si existen síntomas de fractura vertebral. El ultrasonido renal y el calcio urinario de recolección de 24 horas para evaluación de cálculos renales a cada año también está recomendado. Cuando estamos en un contexto de deficiencia de vitamina D y calcio, eh, pues estos van a empeorar con el hiperparatiroidismo. Entonces es importante que estos pacientes tengan un aporte dietético diario de al menos 1 gramo a 1200 miligramos de calcio. Deben mantener los valores séricos del calcitrol o la 25-hidroxivitamina D en un rango de 20 a 30 nanogramos sobre un mililitro. Es importante que nos aprendamos esos valores. Y la hidratación es importante para prevenir la formación de nefrolitiasis. También tenemos otras terapias como terapia calcimimética con cinacalcet. El cinacalcet es un activador alostérico de receptor sensible al calcio y en hiperparatiroidismo sensibiliza al receptor de calcio sérico que al ser activado va a suprimir esa secreción patológica de PTH. En este estudio doble ciego aleatorizado, después de un año de estudio en tratamiento con cinacalcet, el nivel de calcio sérico se mantuvo 1 miligramo sobre decilitro por debajo y la PTH 19% más baja en pacientes con hiperparatiroidismo en comparación con pacientes que no recibieron cinacalcet.
Aquí, como se puede ver en esta gráfica, la cual, pues lastimosamente, solo evaluaron el uso de terapia con cinacalcet durante el primer año, pero sí hubo estadísticas, diferencias estadísticamente significativas durante ese primer año de seguimiento en esos valores de calcio sérico y en los valores de PTH. También, como les comento, está recomendado el uso de diuréticos tiacídicos en una dosis que oscila entre 12,5 miligramos hasta 50 miligramos diarios, repito, de 12,5 miligramos hasta 50 miligramos diarios, lo cual va a reducir de manera significativa la calciuria y los niveles de PTH sin incrementar el nivel de calcio sérico, como se puede ver en este artículo de la Sociedad de Endocrinología. Y pues también podemos usar terapia antirresortiva, como por ejemplo los bifosfonatos, los cuales han demostrado un incremento similar en la masa ósea de la columna de cuello femoral a un año en comparación con los pacientes que tuvieron manejo quirúrgico con paratiroidectomía. Y hasta aquí con el video del día de hoy. Si les gustó el video y quieren que lance más de este tipo de información, síganme en esta página de YouTube. Agradecería mucho un comentario o una manita de arriba. Y pues hasta aquí el día de hoy. Chao, chao.